Irorimba y Chapá, nos encontramos nuevamente en el espacio informativo de Made in Paraguay, aquí por Radio Sin Antena.fm. Hoy vamos a hablar sobre el lanzamiento del informe de derechos humanos de Amnistía Internacional, que va un poco a comentarnos Julia Cabello sobre números, cifras, datos con respecto a vulneración de derechos humanos ocurridos en el 2022. Ustedes también pueden buscar en Amnistía Paraguay, tanto en Instagram como en Twitter, los datos que ya fueron revelados, que realmente son preocupantes. Pero para eso vamos a hablar mejor con Julia Cabello, que nos va a explicar sobre cómo se realizó este informe. Buenos días, Julia, ¿cómo estás? Hola Connie, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos y para toda tu audiencia. Sí, justamente queríamos hablar contigo sobre este lanzamiento que hace hoy Amnistía sobre la situación de derechos humanos durante el 2022, y por los datos que estoy mirando en Instagram de Amnistía Internacional Paraguay, en realidad son de vulneraciones. Entonces, contanos un poco cómo encontraron ustedes la situación de derechos humanos durante el 2022 en Paraguay. Y mira, Connie, la verdad que fue un año, está haciendo también la continuidad en estos momentos de situaciones sumamente preocupantes. Hay situaciones que no se están logrando superar, ese esfuerzos que se están realizando desde varios sectores. También hay que ver esto de una manera integral, ¿verdad? Que no podemos hablar de un derecho puntualmente sin tocar otros. Entonces, realmente es preocupante. Hay algunas cuestiones que sí podemos ver como esfuerzos reales de parte del Estado, por lo menos para tener datos, porque a veces ni datos podemos tener, pero en otros, como por ejemplo lo que tiene que ver con la educación integral de la sexualidad, ni siquiera hay un esfuerzo, al contrario, hay como medidas y acciones encaminadas justamente a no concretar ese derecho. Entonces tenemos como varias circunstancias, varias variables, por así decirlo, de cumplimiento o incumplimiento, y bueno, eso también resulta preocupante porque también denota que no hay un abordaje de derechos humanos de forma integral de parte del Estado. Sí, totalmente, y estoy observando un poco los datos que ya subieron hace un rato, y es grave la situación de las niñas. 420 niñas dieron a luz nuevamente. Entonces, recordando también lo que fue el informe, ¿verdad?, de niñas no madres, ¿cuál es la situación hoy y cómo se da la vulneración de derechos de niñas en nuestro país? Y mira, exactamente, esos números hablan por sí solos, ¿verdad? Y acá también una cuestión importante de recalcar, Connie, es que como bien vos dijiste, estamos hablando de 420 casos de alumbramientos, es decir, de nacidos vivos. No, acá no estamos hablando de embarazos que no llegaron a término, de aborto, no estamos hablando de niñas que pudieron haber muerto estando embarazadas, sino que los que se registran son los casos de nacidos vivos. Entonces, en realidad hay un subregistro enorme en estos casos, porque hay muchísimos casos que probablemente no lleguen a conocimiento del Ministerio de Salud en cuanto a embarazo, ¿verdad? Y acá el dato justamente es de que esto es producto de una violencia sexual hacia las niñas, ¿verdad? Y también es importante esto recalcar, Connie, porque estos datos son de fuentes oficiales. Nosotros pedimos eso, bien contrastamos evidentemente con otros datos, también hacemos notar como ese contraste en muchos de los puntos. Estos datos son los que maneja el propio Estado, y por eso es que es sumamente grave. Y acá evidentemente el caso de las niñas violentadas sexualmente y que finalmente quedan embarazadas se debe a muchas circunstancias de acciones y omisiones de parte del propio Estado, y también la aplicación errónea de las leyes que no son suficientemente satisfactorias, pero también de un clima de discriminación en donde se le considera al niño o a la niña en este caso, o a la mujer, como objeto de protección de los adultos, si es que vamos a hablar del tema de las niñas o de los niños abusados sexualmente, y eso evidentemente es una cuestión que tiene que cambiarse. Y acá otro dato también relevante es que, a decir de varias autoridades con las que estuvimos conversando, está resultando alarmante el número creciente de niñas indígenas embarazadas. Entonces, por eso también nosotros quisimos reflejar los datos discriminados, por así decirlo, de cuántos de estos 420 casos correspondían
a niñas indígenas o adolescentes indígenas, porque estos 420 se refieren a las niñas, pero si vamos a hablar de adolescentes, estamos hablando de 10.332 alumbramientos, de los cuales 570 eran de adolescentes indígenas. Entonces, realmente es sumamente grave. Y sabemos que el ministerio, bueno, en realidad el sistema de protección también quitó hace poco en la ruta interinstitucional para evitar un poco la revictimización de las niñas y niños abusados sexualmente. Todas las instituciones que tienen que intervenir dentro de esa ruta para evitar que tenga que volver a repetir los hechos de violencia, para que realmente haya una reparación poniendo en el centro al niño y a la niña violentados sexualmente, pero todavía no se pudo quitar el Programa Nacional de Prevención y Atención Integral a los sobrevivientes del abuso sexual. Y ese programa es esencial justamente porque llamaría a prevenir varios de los casos, pero también para tratar de reparar, tener como una reparación integral. Y lo que nosotros pudimos averiguar en el Ministerio de la Niñez es que se estaba elaborando el contenido de este programa, que realmente fue creado por ley hace unos años. Se está elaborando el contenido, había como una expectativa de lanzar el año pasado, pero todavía no se pudo. Y eso sí, Connie, es muy importante, porque también acá en el día a día lo que vemos en Amnistía es que un caso muy sonado que comunicacionalmente, el caso de este pastor que había abusado de 10 niñas indígenas en el este, habíamos acudido al ministerio nosotras y habíamos preguntado, bueno, ¿cuál era la reparación a esas niñas, verdad? Más allá de la justicia, que evidentemente forma parte de la reparación, tiene que haber una acción del Estado llamada a contener a esas niñas dentro de lo que la interculturalidad también obliga, ver también que ellas puedan ser reparadas más allá de que el perpetrador de esos hechos esté hoy en la cárcel, ¿verdad? Entonces sí, hay todavía un camino que transitar si nos topetamos con funcionarios y con funcionarias que realmente quieren llevar adelante y avanzar en este tema, pero también sabemos que dependen de altas autoridades el poder prevenir realmente esos hechos y no lamentarlos, ¿verdad? Julia, en este sentido también estoy viendo que son 3.804 denuncias de abuso sexual contra niños y niñas. En ese sentido, en todo esto que ya estuviste mencionando, de las 420 niñas que dieron a luz, nacieron vivos las bebés, 84 eran indígenas. Hablas de que hay un programa de prevención y atención que todavía no está implementada que a pesar de que haya funcionarios o funcionarias públicas que quieran trabajar, todavía hay como esa necesidad de voluntad política de autoridades que realmente tienen decisión. La ESI, no podemos dejar de mencionar de cómo es necesaria la educación sexual integral justamente para prevenir este tipo de situaciones, pero también para saber cómo, cuándo buscar ayuda y si lastimosamente pasó también un caso de abuso, a quién recurrir. Entonces estamos hablando de que hay un derecho que está siendo negado a niñas, niños, adolescentes y a la sociedad en general, ¿verdad? Con mucha desinformación. Entonces no podemos dejar de mencionar cómo también desde Amnistía Internacional miran y ven esta situación. Mira, realmente, Connie, vos estás dando así en el punto más importante de lo que es la prevención de estos casos. La educación integral de la sexualidad, que tanto se demonizó en este tiempo, realmente es una herramienta sumamente válida y que hay que comprender acabadamente para que no haya temores de parte de los padres, las madres, los tutores, las personas que de repente piensan y dan como tergiversan absolutamente lo que podría ser parte de su contenido. Acá estamos hablando de una educación que esté evidentemente apoyado en bases científicas, que tenga una perspectiva de género, en donde las relaciones asimétricas, en donde no haya ese poder por encima del cuerpo del niño y de la niña, en donde realmente un niño o una niña pequeña puede llegar realmente a confiar en personas que puedan llegar a ayudarle si es que está ante una situación de peligro. Entonces, realmente la educación integral de la sexualidad, estamos hablando de eso, de una integralidad, estamos hablando de que eso debe darse como una estrategia principal de prevención de los abusos sexuales y también de relaciones sanas, ¿verdad? Que en el futuro puedan estos niños y niñas, cuando crezcan, entablar con las personas que finalmente elijan, ¿verdad? Entonces realmente es una herramienta que lastimosamente se está dejando de lado acá en Paraguay y se está dejando de lado por temores así que son realmente infundados, ¿verdad?
Entonces, realmente desde Amnistía nosotros invitamos a que se conozca acabadamente de qué se está hablando. De ninguna manera, si toda sociedad quiere proteger a su niño y su niña, jamás querría nadie ponerles en riesgo. Entonces, si tenemos ese objetivo común, realmente estamos convencidos de que se puede construir esa herramienta que sea válida para estas personas. Entonces, por todo lo que nosotros estuvimos investigando, mismo lo que estabas mencionando, Connie, el informe 2021, son niñas no madres, Sí. es que nos damos cuenta de que también comparando con otros países donde realmente se disminuyó significativamente el tema de los abusos y la violencia sexual, era cuando había niños y niñas que tenían esas herramientas de denuncia, esas herramientas, ese mecanismo de poder contar lo que le estaba pasando y que realmente pueda haber una estrategia de protección, ¿verdad? Eso si vamos a hablar de los abusos sexuales de niñas y niños, la educación integral a la sexualidad, sabemos que es incluso más amplio que eso, ¿verdad? Entonces, sí, la mejor herramienta para prevenir esta violencia sexual pasa por eso, pasa por la educación integral de la sexualidad. Desde Amnistía pertenecemos a articulaciones y estamos haciendo también un esfuerzo grande para eso, y sobre todo invitarle a la gente a que conozca acabadamente el contenido. Todos y todas estamos de acuerdo en que hay que proteger a los niños y niñas. Otro punto que estoy mirando también y que me parece importante recordar: las restricciones a la libertad de expresión y la protesta social. Veo la imagen, creo, de Vivi de otras personas también. ¿Cuál es la situación hoy respecto a la restricción a la libertad de expresión y también como esa persecución a quienes protestan y la criminalización también que de alguna forma se está instalando en nuestro país ya hace un tiempo? Y mira, Connie, la verdad que sí, también es un punto preocupante lo que siempre solemos decir acá en Amnistía, ¿verdad? Si los conflictos siempre van a haber. Permanentemente nosotros escuchamos en todas partes del mundo, aquí en Paraguay siempre hay conflictos, siempre hay reclamos, y la verdad que el desafío que tienen los estados, que tiene el estado de Paraguay, es ver cómo aborda la resolución o gestiona este tipo de conflictos. No podemos aspirar a una sociedad sin conflictos, sería una idealización estéril, ¿verdad? Si realmente van a haber conflictos, pero el Estado tiene que desarrollar herramientas para ver cómo gestionar estos conflictos. Y para esas herramientas ya también los sistemas de protección dieron como herramientas muy válidas, incluso en casos específicos llevados adelante contra Paraguay, en este caso, en casos que fueron dilucidados ante el sistema internacional. Pero más allá de eso, de lo que pasó en el 2022, podemos afirmar desde Amnistía que persisten, ¿verdad? Persisten las restricciones a la libertad de expresión. Por eso también quisimos visibilizar el caso de Santiago Leguizamón, dado que si bien él había sido asesinado en 1991, tuvo su sentencia el año pasado, pero también tenía que ver con la libertad de expresión. Y sabemos que el derecho a la protesta social es un derecho, Connie, y sabemos, ¿verdad? Vos también sabés que ni siquiera se lo está identificando como un derecho, y eso es importante que la gente sepa, es un derecho que les asiste incluso constitucionalmente a toda la ciudadanía. Y los casos que nosotros relevamos, justamente el caso de Vivi es uno de ellos. El caso de Aurora, que después de años de haber soportado un proceso judicial por años, Aurora Montiel obtiene un sobreseimiento, una absolución en realidad el año pasado. Y bueno, en el caso de Vivi Génez y los otros estudiantes que por haber reclamado una buena gestión de los recursos de la pandemia, por haber reclamado que se estaba haciendo una mala gestión, es que finalmente ella es criminalizada. Entonces lo que podemos concluir es que el año pasado todavía tenemos indicadores importantes que la protesta social está siendo criminalizada. Y eso sí es realmente preocupante, porque sabemos que a través de la protesta social, de las manifestaciones, de la libertad de expresión, también tenemos un vehículo sumamente válido para el ejercicio democrático. Y qué grave esta criminalización a jóvenes que salieron justamente en el marzo paraguayo del 2021, digo bien, sí, a exigir que realmente el Estado deje de tener una práctica corrupta y destine los fondos o los recursos en ese entonces que estábamos en un momento tan cruel y tan difícil de la pandemia COVID-19 y Exacto. que lastimosamente hoy 5 jóvenes están siendo judicializados por este caso. Otro de los temas que también estoy observando y que le damos seguimiento también desde Sin Antena y Madin Paraguay es la campaña
soy real, mi nombre debe ser legal. Irene Rotela y Mariana Sepúlveda, que ya más de 6 años piden el cambio de su nombre, pero que el Estado hasta ahora no ha dado una respuesta y que bueno, ahí hay todavía una lucha también por el reconocimiento de la identidad de las personas trans. Sí, realmente, acá sabemos también en Paraguay, una de las poblaciones más discriminadas es la población LGTBI y particularmente otra vez las personas trans. Y lo que Mariana e Irene están solicitando es lo mínimo, es un paso pequeño para lo que es el respeto a lo que es su derecho a la identidad, que es el cambio de nombre, es el cambio con el que ellas se sienten finalmente identificadas. Y bueno, y el Estado todavía no puede responder un procedimiento judicial que en realidad, Connie, es sumamente sencillo. Porque si vos querés cambiar tu nombre, podés accionar ese mismo procedimiento. Si yo quiero cambiar también, pero cuando lo hacen estas mujeres trans es que se comienzan a poner todas las trabas, todos los obstáculos. Y acá hay que decir que penosamente es el Ministerio Público que tuvo un rol más reacio, ¿verdad? Así desde el primer momento el Ministerio Público, que también es consultado en el procedimiento judicial, puesto que lo que dice la ley, Connie, es que las personas que quieren cambiar su nombre tienen que acudir alegando una justa causa ante un juez o jueza para que pueda determinar el cambio de nombre, para que pueda autorizar ese cambio de nombre. Ellas hicieron eso alegando que es mejor justa causa, que no se sienten identificadas con ese nombre, ¿verdad? Entonces, y justamente que le produce un montón de problemas en su vida cotidiana. Pero bueno, si bien las juezas en estos casos, que fueron diferentes, accedieron a ese cambio de nombre, desde un primer momento el Ministerio Público, que también es consultado, se opuso. Y bajo realmente pretextos que son sumamente pueriles, ¿verdad? Es decir, por un lado decían que el nombre de Irene era un nombre de fantasía, que no era un nombre que esté dentro de un catálogo inexistente, porque realmente no hay un catálogo de nombres que estos sí, estos no. Y en el de Mariana, que iba a producir una confusión en el sexo, y qué sé yo, un montón de argumentos que realmente son sumamente superables, ¿verdad? Y bueno, finalmente la jueza igual les dio el derecho, ella reconoció el derecho ambas para poder cambiar su nombre, pero el Ministerio Público volvió a apelar, ¿verdad? Y así va en una ida y venida entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, en donde encontramos mucha reacción negativa de parte del Ministerio. Y ahora que tenemos un fiscal general nuevo, esperamos que realmente pueda ser revertido esos posicionamientos que van en contra de los derechos humanos. Y no lo decimos solamente acá en Amnistía, ¿verdad? Sabemos ya que esto es un derecho que a ellas les asiste, incluso constitucionalmente, si vamos a hablar, y también convencionalmente, con todos los tratados que también Paraguay ya reconoció. Pero es importante mencionar que también dentro de la normativa interna, ellas tienen derecho a la libre expresión de su personalidad. Entonces no estamos pidiendo nada que en derecho a ellas no les corresponda, o no están pidiendo ellas nada que en derecho no les corresponda. Totalmente. Entonces es muy importante señalar eso. Y recuerdo también en esto que decías, los problemas que pueden traer cuando no pueden tener ellas su identidad la identidad con la que se reconocen de forma legal. Por ejemplo, cuando fue la pandemia del COVID, en estos programas sociales en los que tenías que inscribirte, tenías que obviamente mandar una foto de tu cédula de identidad. Entonces, recuerdo una entrevista que había hecho con mujeres trans, y una de ellas me decía, por ejemplo, para nosotras es difícil porque le mandamos nuestro nombre de nuestra identidad autopercibida, pero obviamente la cédula que tenemos es la cédula con la que no nos identificamos. Entonces ahí es un primer problema, y por esa razón ya no nos dan esa ayuda social que se está dando, porque no coincide en ese documento legal que tiene y el nombre con el que se identifica la persona. En este caso era una mujer trans. Ese es un caso específico que estoy recordando ahora, ¿verdad? Entonces realmente es así. Sí, es terrible, Connie, porque ese ejemplo que das es súper concreto, y en la cotidianeidad ellas sufren mucha discriminación. Entonces lo que también decimos es que este tipo de retrasos o demoras que tiene el Poder Judicial para resolver algo tan mínimo como es el nombre, también da un mensaje equivocado a la sociedad, también da un mensaje de que esa discriminación puede ser tolerada. Entonces el Estado tendría que ser el primer interesado en realmente remover todos los obstáculos tal cual lo dice la Constitución, para que la discriminación no se concrete. Y otro punto, Julia,
es justamente el tema también de la situación de las familias campesinas, las familias indígenas que fueron afectadas por los desalojos forzosos, violentos durante el año pasado también, y recordando que este jueves hay una marcha campesina indígena nuevamente. Sí, no, el tema de los desalojos sí también es un tema muy preocupante. En estos últimos años como que creció mucho en número, también son desalojos que son violentos, y bueno, esto de hecho provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal cual lo refleja el informe, haya accedido a tener una audiencia para que el Paraguay discuta sus políticas agrarias y la cantidad de desalojos forzosos que tienen, ¿verdad? Hay muchas irregularidades en estos desalojos, y también hubo un número creciente de desalojos hacia comunidades indígenas. Y en esos casos, las comunidades indígenas, incluso que tienen una protección también constitucional de que estas comunidades no pueden ser removidas de su hábitat tradicional sino el consentimiento que ellas tengan que dar, que estas comunidades tengan que dar. Y sin embargo vemos cotidianamente cómo se están violando estos derechos, y sobre todo que no le están dando una alternativa de asentamiento a estas familias campesinas, no se está consultando con ellas, sino que están siendo actos arbitrarios y unilaterales, que son cuestiones que califican justamente para que un desalojo pueda ser calificado de forzoso. Y ni qué decir cuando estamos hablando de comunidades indígenas desalojadas. Totalmente, entonces estamos hablando de, lastimosamente, nuevamente de vulneraciones a los derechos humanos que nuevamente se repitieron en el 2022. Y bueno, te agradecemos por tu tiempo, y para las personas que quieran encontrar este informe, entonces pueden encontrarlo en Instagram, está en Historias Destacadas 2022 Derechos Humanos, y también para descargar está completo el comunicado y el informe en las páginas de Amnistía Internacional Paraguay. Muchísimas gracias. De nuestra parte también agradecerte, Connie, invitarle realmente a la gente que pueda leer. Hay también un análisis de una perspectiva regional de las Américas y también de global. Es un valor añadido que tiene el informe de Amnistía, en el sentido de entender de lo que está pasando en esta parte del mundo afecta a otras y viceversa. Totalmente. Entonces poder tener también esa visión global y entender que por supuesto la herramienta de los derechos humanos es de las mejores herramientas que tenemos para que se puedan concretar aquello que todos los días necesitamos. Así es que de nuestra parte quedamos también agradecidas contigo y con tu interés. Muchísimas gracias, Julia, muchísimas gracias por este contacto telefónico, y vamos a estar seguramente conversando sobre este y otros temas que involucran a los derechos humanos en Paraguay, y esperamos que en una próxima llamada sean ya noticias positivas. Sí, esperamos que sí, Connie. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Escuchábamos entonces a Julia Cabello de Amnistía Internacional, que nos daba el informe de lo que fue el 2022, los derechos humanos, las vulneraciones de derechos humanos, porque lastimosamente la información que recibimos en este nuevo informe es sobre esas vulneraciones que se estuvieron repitiendo en nuestro país. Tema de criminalización, el tema de las niñas nuevamente que tuvieron que dar a luz. Y el 2021 se había lanzado un informe muy, muy interesante de Amnistía, donde nos habla justamente de las niñas no madres, y en muchos de los casos, o la mayoría de los casos, son niñas que fueron abusadas. Entonces pueden encontrar esta información en la página de Amnistía Internacional, y también vamos a estar compartiéndolo en madeinparaguay.net. Entonces, toda la información que quieran sobre derechos humanos, política, cultura, medio ambiente, van a encontrarlo en www.madeinparaguay.net. Nos encontramos en otro espacio informativo. Muchísimas gracias.